Hoy en Diálogos desde la Frontera hablaremos con el autor del libro sobre la revolución sexual de los años 60 y 70, temas muy interesantes de reflexión, aunque estemos en 2026. Quédese con nosotros hoy en Diálogos desde la Frontera. Hoy está con nosotros aquí en Diálogos desde la Frontera el doctor Martín González Romero. Él es profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte, adscrito al Departamento de Estudios Culturales y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación son historia de género y de las sexualidades, culturas y políticas sexuales, movilización y subculturas contra culturas LGBTI. Y bueno, él está dando a conocer un libro que tenemos aquí, que es muy importante. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros aquí en Diálogos. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, pues mi primera pregunta es, ¿qué lo llevó a escribir un libro sobre la revolución sexual de los años 60 y 70? ¿Por qué escribir un libro sobre ese periodo en este tiempo? Claro, sí. No, es un tema, la verdad, es que uno pensaría que sobre un proceso tan lejano como la revolución sexual en décadas, pues que ya superamos, pues ya está todo dicho, ¿no? Pero la verdad es que no necesariamente es el caso. Yo, como dices, me dedico a la historia de género y de las sexualidades, y una de las razones por las que decidí hacer esta investigación y escribir este libro es porque noté precisamente que había un hueco importante en la historiografía, porque en realidad, si uno revisa, digamos, otras investigaciones históricas y en realidad, pues toda clase de materiales de divulgación sobre la época, sobre, no sé, sobre la aparición de la píldora anticonceptiva, sobre la minifalda, sobre la contracultura juvenil, los movimientos feministas, el movimiento de liberación homosexual, como se le conocía en el periodo, vemos que aparece la revolución sexual, se habla de ella y siempre se menciona, pero como, digamos, parte de un contexto más bien como nebuloso y poco definido, ¿no? Se dice aquí y allá, recordemos que eran los años de la revolución sexual, no olvidemos que eran épocas de cambio, los años de la revolución sexual, pero nunca queda claro exactamente a qué nos referimos con ello, ¿no? Ese es uno de los objetivos del libro. Algunas personas consideran, y eso es algo que se puede constatar en las fuentes históricas, ¿no? En las fuentes del periodo, que se trata pues, de cambios como de la píldora anticonceptiva, del movimiento feminista, de la segunda ola, pero son fenómenos muy dispares y muy contradictorios, y el libro tiene el objetivo de ponerles un poco de orden, de entenderlos un poco mejor, y últimamente creo que revisitar la revolución sexual sí sigue siendo pertinente porque muchas de las contradicciones que se vivieron en ese periodo pues las seguimos viviendo hoy, y también muchos de sus objetivos más utópicos, incluso más transgresores, pues siguen estando pendientes y forman parte de nuestras luchas contemporáneas. Sí, a pesar de los años transcurridos. Exacto. En el libro llama la atención un momento en que muchas personas sintieron, porque lo sintieron, que estaban viviendo un cambio histórico en su relación con el cuerpo y el placer. ¿Cómo se vivió en el contenido del libro y se pensaba este cambio en la vida cotidiana? Porque venimos de toda esta cultura de el cuerpo, el placer, así como, ¿y qué pasa con estos años? Sí, claro, es un cambio muy importante para la cultura mexicana, que como dices está caracterizada pues por un conservadurismo de algún tipo, ¿no? Y mira, lo cierto es que la revolución sexual pues se hizo presente sobre todo en las vidas de las clases medias urbanas. El libro está centrado en la Ciudad de México, en esa generación de jóvenes, en los llamados baby boomers, que sus padres quizás migraron del campo a la ciudad, que aprovecharon, digamos, la estabilidad de lo que llamamos el milagro mexicano, que fueron por primera vez a la universidad, quizás por primera vez en su familia, digamos, de primera generación. Y para muchas de estas juventudes, quizás la revolución sexual se expresó simplemente en algo tan sencillo como que quizás hoy nos parece, pues, normal, como la idea de explorar la sexualidad antes del matrimonio, ¿no? O, por ejemplo, la experiencia de comprar para esa época y en esa generación una revista erótica en el puesto de revistas de la esquina, o de ver otro tipo de representaciones en la pantalla, ¿no?
de ponerse otro estilo de ropa, que quizás mostrara un poco más su cuerpo, de discutir incluso con la pareja, ¿no? Sobre la propia satisfacción sexual, que era algo que pues para muchas personas... Era tema tabú. No se hablaba, exacto. Entonces, sí, la revolución sexual pues transformó de manera cotidiana en ese sentido las vidas de las personas, y otras, por supuesto, más bien salieron a las calles, salieron a protestar por no solo por las injusticias sociales, sino también por la represión sexual, ¿no? Como lo hicieron las mujeres feministas urbanas de la llamada segunda ola, o el movimiento de liberación lésbico-gay de esa época, que salieron pues a expresar su necesidad de vivir la vida pues más libremente. Pero la verdad es que ante todo el libro trata sobre cómo la revolución sexual se vivió en el terreno de las discusiones públicas, de lo que se debatía en la palestra pública, en los periódicos, en la prensa, en las revistas culturales. Son debates políticos y culturales de aquello que la revolución sexual significaba en ese terreno, y sobre las muchas fricciones en realidad y contradicciones que le dieron sentido a esa época de cambios, porque para muchas personas significaba cosas distintas y a veces incluso contradictorias. Comprar una revista erótica puede considerarse parte de la revolución sexual, pero para una generación de mujeres feministas que estaban alertas de la construcción de su cuerpo como un objeto de consumo, pues era contradictorio. Era claro. contradictorio, ¿no? Sí, sí, totalmente. Una pregunta, ¿por qué en la Ciudad de México solamente? Mira, es una pregunta interesante. Yo lo debatí mucho porque en su momento pues a mí era un fenómeno que me interesaba de manera global. Lo cierto es que no se ha escrito mucho sobre la revolución sexual, y parte del propósito del libro es hacer como un primer saque, una propuesta para que la revolución sexual se convierta en un tema de estudio muy amplio, sobre el que haya muchos libros, así como hay muchos libros sobre la Revolución Mexicana, si se me permite la comparación, quizás un tanto osada, ¿no? Pero entonces había que hacer una primera propuesta para poner la categoría revolución sexual como punto de partida. Y como un momento de análisis. Y la Ciudad de México ciertamente tiene, digamos, un alcance en sus discusiones, que quizás puede haber sido un alcance nacional, pero en otros sentidos no. Por ejemplo, en muchas regiones del país quizás dominaba una cultura conservadora, o en contextos como el de la frontera, en donde estamos ahora, pues quizás más bien muchas de las novedades de los estilos de consumo, por ejemplo, que se consideraban pues inusitados para la Ciudad de México porque estaban inspirados en las formas de consumo y en los estilos de vida norteamericanos, como en las revistas tipo Playboy, como en la aparición de espacios como las discotecas, pues en realidad eran cosas... O incluso, perdón, doctor, que te interrumpa, hasta como las edades para la sexualidad, ¿no? Exacto. Que también es una forma, un enfoque muy distinto de Estados Unidos a México. Sí, completamente. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con más de esta conversación con este tema tan importante después de esto.
Bien, pues regresamos a esta interesante conversación con el doctor Martín González Romero y su libro sobre la revolución sexual. Me hiciste recordar muchas épocas, doctor. Me hiciste recordar las protestas en las calles de las mujeres y también recuerdo en la Ciudad de México la aparición de los primeros bares que eran dedicados a la población homosexual y que eran la gran novedad, recuerdo yo, en la zona rosa y todo esto. Pero bueno, vamos a seguir con nuestras preguntas. ¿Qué tiene de particular la revolución sexual en México frente a otros lugares del mundo? ¿Y qué papel en ese sentido tuvo la Ciudad de México como escenario particular de esta revolución sexual? Claro, la verdad es que la realidad de México en la Guerra Fría fue la de un escenario muy particular, muy estratégico para ese momento. Por un lado, por ejemplo, tenía a Estados Unidos como un aliado estratégico, un tanto inevitable por la cercanía. Y por otro, México era uno de los pocos países en la región, en la época, que mantuvo sus relaciones con la Cuba revolucionaria, ¿no? Y si bien en México, por ejemplo, se reprimió y se persiguió a la izquierda política, pues nunca estuvo realmente proscrita, así completamente prohibida. De hecho, hubo una reforma política en la que se permitió que pues, los partidos de izquierda, incluso el Partido Comunista, participara en elecciones, ¿no? Y eso contrasta mucho con los países del Cono Sur, en América Latina, bajo dictaduras militares, donde sí que estaba prohibida, digamos, como la izquierda, la organización política como tal. Entonces, yo sostengo que todo esto le dio como una cualidad muy ecléctica a las discusiones públicas sobre la revolución sexual en México, ¿no? Como que se le consideró, por un lado, una transformación en el consumo de productos en el mercado, ¿no? Una transformación capitalista, un fenómeno de mercado donde la sexualidad vendía, ¿no? Protagonizada por revistas, cine, entretenimiento para adultos, moda, las minifaldas, los cosméticos y demás. Pero también se le entendió como un fenómeno que era político, como una serie de proyectos de transformación en donde la revolución sexual en realidad formaba parte del lenguaje revolucionario y así se le discutió en público porque se podía hablar de revolución en público, en los medios, en México. Entonces fue también una revolución, digamos, con R mayúscula, ¿no? Basada como en este lenguaje, digamos, liberacionista del periodo, que realmente era posible, pues en ese eclecticismo de la cultura política del México de la Guerra Fría. Y claro, la Ciudad de México es un enclave urbano en donde estas discusiones se vivieron bastante más fuertemente. Pero sí creo que, como te decía antes, es importante pensar en las complejidades de la revolución sexual en otras regiones del país. Hablábamos, por ejemplo, del Bajío como emblemáticamente un espacio conservador, en donde probablemente esas discusiones llegaron, pero no necesariamente afectaron de la misma manera. Y de otras regiones en donde hay flujos de personas que le vuelven espacios más cosmopolitas, como en la frontera norte, en donde quizás pues algunas de estas novedades pues realmente no lo eran tanto y quizás el lenguaje político de las izquierdas que se vivía con tanta intensidad en el centro del país pues estaba sostenido de otras alianzas estratégicas al otro lado de la frontera, por ejemplo. Ahorita que hablaba de países donde había dictaduras, curiosamente ahí se da otro desarrollo sobre la revolución sexual y a veces procrearon sociedades más liberales en cuanto a muchas cosas, ¿no? Pero bueno, a lo largo del libro, doctor, aparecen actores muy distintos, jóvenes, feministas, cineastas, editores de revistas eróticas, activistas. ¿Hubo alguno que les sorprendiera especialmente? Sí, ahí, pues sí, por el libro aparecen pues, muchos personajes, ¿no? Personajes que son de interés como para la cultura y la política nacional, internacional, y se cuentan pues muchas anécdotas que fui recabando, digamos, del trabajo de archivo, pero una de mis favoritas tiene que ver con el actor mexicano Mauricio Garcés, que pues como sabes durante los años 60 ya había como consolidado así este personaje como de playboy, sofisticado, mujeriego en el cine, ¿no? Como que era este Don Juan, este soltero empedernido.
Y una de las anécdotas que se narra en este libro es que en algún momento, a principios de los años 70, Mauricio Garcés decidió que él se retiraba del cine, lo anunció públicamente, decía que ya no quería pertenecer a la industria y estaba particularmente muy molesto porque creía que había como una nueva generación de cineastas que se creían muy intelectuales, que estaban haciendo un nuevo cine que le parecía a él morboso, escabroso, donde se hablaba de cosas vergonzosas, de depravación, donde se retrataba la homosexualidad. Y claro, o sea, se estaba refiriendo a gente como cineastas experimentales como Alejandro Jodorowsky o a una nueva generación del cine mexicano como la de Arturo Ripstein y Jaime Humberto Hermosillo, que sí que estaban tratando esos temas. Lo interesante de la anécdota es que el propio cine de Mauricio Garcés no se caracterizaba precisamente por ser uno que retrataba las buenas conciencias conservadoras de México. Al contrario, en realidad era un cine que también capitalizaba la libertad sexual y donde de hecho muchas de las mujeres que aparecían retratadas en sus películas aparecían incluso pues muy sexualizadas, con poca ropa. Sí. Entonces es una anécdota que me gusta mucho contar porque creo que refleja esas contradicciones y esas múltiples caras de una revolución sexual que difícilmente puedes contar con una definición específica y transparente. Sí, o sea, sí, Mauricio Garcés es todo un personaje. El periodo que estudia va de los años 60 a los 80. Estamos hablando de la proliferación de la píldora anticonceptiva y del VIH-Sida, ¿verdad? Que ahí es cuando empieza todo esto. ¿Qué marca el cierre de esa etapa? Claro, sí. La verdad es que esa es una de las propuestas desde mi punto de vista más importantes del libro, que es la propuesta, digamos, cronológica, entender pues cuándo empieza y cuándo termina este periodo que denominamos la revolución sexual. Y sí, lo cierto es que en la revisión, digamos, de las discusiones, pues hay un momento muy claro de inicio, que es cuando empieza a ser disponible en clínicas privadas la píldora anticonceptiva en México, que aparece en 1960, y después se vuelve ya incluso política pública en el 73 con la aparición del Consejo Nacional de Población. Y cierra un poco este ciclo de exaltación de las discusiones sobre una sexualidad más libre con los primeros casos del VIH-Sida en México. Y lo cierto es que esta epidemia fue dramática, pues no solo para el movimiento de liberación homosexual que empezó a salir a las calles hacia finales de la década de los 70 y principios de los 80, sino para la revolución sexual en general, porque fue difícil sostener un discurso de liberación del cuerpo a cortapisas en ese contexto. Y a partir de ese periodo también se dieron otras transformaciones en la política y la cultura en general. Claro, en el 85 la Ciudad de México vivió un sismo terrible que transformó la vida pública de manera importante. Y también eventualmente caería la Unión Soviética, el muro de Berlín, se acabaría la Guerra Fría y como que este lenguaje revolucionario, liberacionista, que también marcaba la sexualidad, como que ya no se sostenía en ese contexto y de hecho en los años por venir veremos más bien una revolución sexual de la que ya no se habla y se habla de otras transformaciones, pero como en el lenguaje de los derechos humanos, ¿no? Muy bien, vamos a hacer pausa y regresamos con la última parte de hoy en esta conversación en Diálogos desde la Frontera. Bien, pues seguimos con esta conversación. Qué interesante, porque, bueno, estamos en el tiempo actual. Hoy se habla con mucha libertad de la sexualidad, se autentifica que el ser humano pueda decir yo tengo esta sexualidad y nadie tiene derecho aparentemente a censurarlo. No sé qué opine usted como investigador de todo esto de sexualidad, género y libertad sexual. ¿Cómo nos ayuda esta historia para entender mejor este debate y entender lo que está pasando en el momento actual? Sí, la verdad es que uno de
los asuntos que más despierta cuando comento el tema de investigación o incluso cuando comento pues, por primera vez el título del libro, es que, claro, pues quizás para cierta generación la revolución sexual es un momento muy específico en la historia, pero la verdad es que hoy se habla tanto sobre transformaciones en el ámbito del género y de la sexualidad que yo creo que ya para muchas personas ese episodio, ese periodo, queda un poco más bien difuminado por todas las transformaciones que estamos viviendo hoy. Pareciera algo superado, pero Ajá, no sé qué opine usted. O incluso hay personas que pues más bien piensan que la revolución sexual es algo por lo que estamos atravesando hoy, porque se está discutiendo tanto y hemos vivido tantas transformaciones quizás en los últimos 20 años que más bien pues la idea de revolución sexual suena a algo como todavía muy actual y muy presente. Y creo que eso tiene una cierta razón de ser y de hecho, bueno, habría que discutir, por ejemplo, si en términos estrictos, cuando hablamos de una transformación en el mundo de la sexualidad, esta revolución sexual realmente fue un proyecto terminado o es un proyecto que quedó en suspenso o es una transformación que seguimos viviendo, si la revolución sexual es un periodo pues más amplio, de más largo aliento, ¿no? Pero yo creo que independientemente de esa discusión, pues precisamente pienso, hace rato te hablaba sobre la cuestión del lenguaje de los derechos humanos y cómo se transformó de un lenguaje revolucionario a un lenguaje de derechos, ¿no? Y ahora vivimos en un mundo en el que muchas de esas certezas sobre las garantías individuales, sobre los derechos humanos, que nos son legadas por los organismos internacionales, por ejemplo, pues se están resquebrajando porque vivimos en un mundo donde el orden internacional pues está cambiando aparentemente, ¿no? Y yo creo que este libro nos recuerda que hubo otras generaciones que utilizaron otros lenguajes, otros referentes políticos y culturales y otros mecanismos para luchar por una vida más libre, más justa, en la cual pudieran vivir su sexualidad pues también sin miedo y sin estigmas. Sí, porque a eso iba, o sea, después de todo esto que ha ocurrido, ¿verdad? Vemos lo que pasa en Rusia con el tratamiento de la homosexualidad, lo que pasa con los países musulmanes y pues lo que está pasando en Estados Unidos con una libertad de elección de cuándo ser mamá o cuándo no, todo esto. Este retroceso es muy importante y no podemos decir que todo el planeta ya está en una sola sincronía. O sea, en realidad la revolución es como, podemos decir, que tiene que seguir. Completamente, sí. La verdad es que lamentablemente atestiguamos un retroceso. Hay retrocesos que son, que tienen que ver con pues la reaparición de lenguajes de odio y pues con su consecuente repercusión en crímenes de odio, pero también hay otros retrocesos que son pues más bien jurídicos, ¿no? Que tienen que ver con el ámbito de la protección de los derechos y es un ámbito que tenemos que proteger y que es muy importante seguir luchando para sostenerlo, pero también creo que el lenguaje más idealista, si se quiere, de esta época en el que se hablaba sobre una revolución más completa, más estructural, donde realmente cambiaran muchos de los valores morales y se transformara la sociedad en su conjunto, su forma de organización, pueden resultarnos inspiradores también en este contexto en el que muchas de esas certezas pues ya no las tenemos. Sí, sí, porque bueno, vivimos todo esto que usted describe, pero también a veces ha habido personas que detienen en algunas partes del interior de México porque aparentemente se practicaron un aborto. Hay repudio a la condición sexual, hay rechazo, o sea, no hay todavía esta pues libertad de conciencia de aceptar a las personas como son y como quieren ser, además. Exactamente, sí. Es lamentable que vivamos en este momento de retroceso, que esperemos que no se perpetúe. Y creo que este libro en particular, uno de sus objetivos es recordarnos que la historia de la sexualidad no es una historia que sea lineal, no es una historia de constantes conquistas hacia mayor libertad y mayores derechos,
sino que tiene sus retrocesos. Después de este periodo, la realidad es que en la década de los 80 y los 90, pues se vivió un momento conservador. ¿Cómo no? Se vivió un momento en el que los movimientos pro vida tuvieron mucho protagonismo y muchos pánicos morales. Y creo que tener conciencia de eso, de que ese avance no está garantizado, nos tiene que mantener alertas a la sociedad en su conjunto, de no bajar la guardia y de luchar por las conquistas que hemos logrado y conquistar otras más. Sí, cómo no. Bueno, doctor, pues hay que invitar a quienes nos siguen a la presentación del libro. Se va a presentar este libro, La Revolución Sexual, el 24 de marzo, martes 24 de marzo, en la Sala Federico Campbell del Centro Cultural Tijuana, para que lo acompañen y vayan allí y hagan todo este tipo de preguntas, porque nos quedamos con muchas preguntas que hacerle al doctor, pero bueno, le agradecemos su tiempo y en ese sentido haría una última. ¿Cuál sería su reflexión? Dijo usted que es como un punto de partida este libro. ¿Quiere decir que vienen otros? Pues definitivamente me gustaría continuar escribiendo sobre el tema, pero sobre todo lo que me interesa es abrir el debate y construir un campo en el que nuevas investigadoras, investigadores se animen a hacer investigación sobre el tema, a reflexionar, a construir herramientas, a construir fuentes de historia oral, a entrevistar a protagonistas, a ir al archivo y abrir este tema a debate para que tengamos más y más historias sobre la revolución sexual. Sí, cómo no, porque además nos atañe a todos, a todos. Muchísimas gracias por estar aquí en Diálogos desde la Frontera y muchísimas gracias a todo el equipo que hace posible este programa, como siempre a Óscar Ochoa, que siempre demuestra su gran profesionalismo, a Fabián Ayala, que siempre nos auxilia con los audios, y a nuestros muy queridos becarios Arturo Ruiz e Iván Morales. Y por supuesto, lo invitamos a usted a otro diálogo desde la frontera.